El día de hoy mis compañeros Fabiana Aparicio, Naibet Centeno, Liber Artigas y mi persona vamos a hablarle acerca de los interdictos posesorios establecidos en nuestro Código Civil y nuestro Código de Procedimiento Civil respectivamente. Los temas que vamos a abarcar son el origen de los interdictos posesorios, su naturaleza jurídica, así como las clases de interdictos, que son los interdictos de amparo, los de despojo y los interdictos de posesión hereditaria. Acerca de estos temas estaremos tratando el procedimiento y los requisitos para su procedencia. Muchísimas gracias de antemano y espero que disfruten la exposición. Hola, mi nombre es Fabiana Aparicio. ¿Qué es un interdicto? El interdicto es un procedimiento especial mediante el cual el poseedor de un bien o de un derecho solicita al Estado que se le proteja su derecho posesorio mediante una perturbación o un despojo o el daño que le perjudique, y a tal fin se tomen las medidas precautivas hasta la culminación del proceso. En la actualidad se toman como sinónimos interdicto y acciones posesorias, siendo estos medios jurídicos para hacer valer por vía sumaria los derechos del poseedor, pudiendo ser este propietario del bien o no. En resumen, concluimos que el interdicto es un juicio posesorio sumario de carácter extraordinario, de tramitación sencilla y breve, donde se decide sobre la posesión de la cosa. Es por eso que se requiere que el querellante esté en posesión del objeto en litigio. En cuanto al origen, en Roma existió lo que se llamaba ager publicus. Este término es utilizado para referirse a los suelos y a las tierras destinadas a uso público. Estas tierras eran conquistas que pertenecían al pueblo romano, entregadas en concesión para su utilización y explotación en beneficio propio. Así, estas tierras eran parte propiedad de cada ciudadano y en parte de dominio público, que pertenecían a todos los habitantes de la ciudad común, pudiendo cada particular no solo aprovecharlos y cultivarlos, sino también guardarse los frutos. Pero esta facultad constituye una simple ocupación que no da méritos de defensa ante los actos perturbatorios de terceros, deficiencia que fue salvada con la introducción de los interdictos posesorios. Estos eran llamados medios policiales emanados de la autoridad del pretor, destinadas a la organización y protección de las tierras y extendiéndose posteriormente para la protección de las tierras privadas también. Así, en Roma los interdictos tuvieron diversas aplicaciones, como por ejemplo impedir que alguien estorbase en el libre uso que correspondía a cada quien de las cosas simples o divinas, o bien para proteger ciertos derechos de los particulares que carecían de acciones regulares, o bien para proteger alguna posesión. Bien, en cuanto a la naturaleza jurídica, los interdictos nacen en el derecho romano, pero estos tuvieron ciertas modificaciones durante el derecho canónico. En la actualidad, se decide sobre su naturaleza mobiliaria o inmobiliaria, real o personal. Las acciones posesorias pueden ser inmobiliaria o mobiliaria. El artículo 183 del Código Civil establece que la disposición puede recaer sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. El amparo es de naturaleza inmobiliaria, tal y como lo establece el artículo 182 del Código Civil, el cual establece que cualquiera que se encontrare en una posesión legítima de un inmueble o una universalidad de muebles puede intentar la acción. En cuanto al carácter o naturaleza de la acción, si es una acción personal o si es una acción real, la jurisprudencia está dividida. Para algunos, el interdicto de amparo y de despojo es de acción real, ya que se refiere a la cosa. La acción no se intenta para exigir al querellado el cumplimiento de una obligación, sino que la acción se intenta para proteger la acción. Buenos días, mi nombre es Naibet Centeno y les voy a hablar acerca del interdicto de amparo. Está establecido en el artículo 782 del Código Civil venezolano. El interdicto de amparo se denomina así por ser la acción que se ejerce con la finalidad de conseguir el cese de actos de turbación o perturbación de que se queja el poseedor contra el autor del hecho. Requisitos para su procedencia. El querellante debe ser poseedor legítimo. El artículo 772 del Código Civil venezolano determina en forma precisa que la posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia.
Posesión legítima por un término mayor de un año. En principio, solo puede intentar el interdicto del poseedor legítimo ultranual. Si la turbación recae en un accesorio de un bien, basta la posesión ultranual del bien principal. Así, si alguien es perturbado en una edificación muy reciente, le bastará haber poseído legítimamente el suelo por más de un año. Se exige que la posesión sea ultranual para evitar que la persona protegida por el amparo sea a su vez un poseedor expuesto al interdicto de despojo. Sin embargo, el último parte del artículo 782 del Código Civil establece que en ese caso de posesión legítima por menos tiempo, el poseedor no tiene esta acción sino contra el no poseedor o contra quien lo fuere por un tiempo menor. Que la posesión verse sobre un inmueble, un derecho real o una universalidad de muebles. El derecho real debe ser inmobiliario porque sería incomprensible que el legislador negara el interdicto al poseedor de la cosa mueble y se lo concediera a quien solo posee un derecho real limitado sobre la misma. En cuanto a la universalidad de muebles, la doctrina dominante es que la ley comprende tanto a las universalidades de hecho como de derecho. Perturbación de la posesión. Se entiende por perturbación posesoria todo acto voluntario que contradiga la posesión de otro, con ánimos de querer sustituir por la posesión propia la que hasta entonces se ejercía, y que implique un cambio que impida al poseedor seguir ejerciendo la posesión tal como la venía ejerciendo. El procedimiento establecido en el artículo 700 del Código Procesal Civil, el cual tipifica en el caso del artículo 782 del Código Civil, el interesado demostrará ante el juez la ocurrencia de la perturbación, encontrando el juez suficientes pruebas o las pruebas promovidas, decretará el amparo a la posesión del querellante, practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su derecho. Esto quiere decir que si la acción interdictal ha sido planteada como perturbación en la posesión del actor, deberá demostrar ante el juez la ocurrencia de la perturbación y alegar la posesión legítima en el libelo. Mediante la preconstitución de las pruebas, llevando al ánimo del juez estas circunstancias, deberá dictar la medida de amparo tomando las precauciones necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de su derecho y tranquilidad del poseedor actor en la posesión que pretenda ser perturbada. El artículo 701 establece que una vez practicadas las medidas que aseguren el amparo, el juez ordenará la citación del querellado y una vez practicada esta, la causa quedará abierta a prueba por 10 días. Una vez concurrido este lapso, el querellante y el querellado presentarán dentro de los 3 días siguientes los alegatos que consideran convenientes. Y el juez deberá dictar sentencia definitiva dentro de los 8 días siguientes después que se han presentado los alegatos. La sentencia es apelable en su defecto, pero el tribunal que se está conociendo las actuaciones remitirá al superior el expediente completo. En caso de que el juez se demore en dictar la sentencia, este será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar. Este procedimiento y laxos es el establecido para el interdicto de despojo como para el interdicto de amparo. Gracias. Ahora bien, para continuar nos encontramos con el interdicto de despojo.
encuentra tipificado en el artículo 783 de nuestro Código Civil y establece que quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que sea ella, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuera el propietario, que se le restituya dicha posesión. El interdicto de despojo es la acción dirigida a obtener la devolución o restitución del inmueble u objeto mueble del cual ha sido privado el reclamante poseedor, entendiéndose por despojo la privación consumada de la posesión. En otras palabras, está constituido por actos en eficacia suficiente como para hacer cesar total o parcialmente la situación de hecho que el ordenamiento jurídico califica como posesión. Es decir, que para que se configure el despojo es necesario que el autor del ataque posesorio alcance un poder de hecho estable sobre la cosa, sometiéndola a un poder autónomo, permanente y de su voluntad. Los requisitos para la procedencia del interdicto de despojo son que la posesión sea actual, es decir, que para el momento de la desposesión el querellante se encontrara en posesión de la cosa. También sirve cualquier clase de posesión. No tiene que ser posesión legítima como en el caso del interdicto de amparo. Puede intentarla el simple detentador. 3. Que se trate de un despojo en los términos señalados por la ley. También debe tratarse de una cosa mueble o inmueble. Y debe intentarse dentro del año del despojo. Este lapso es un lapso de caducidad y no un lapso de prescripción. En cuanto al procedimiento del interdicto de despojo, se encuentra tipificado en el artículo 699 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Establece que el querellante debe presentar al juez competente, que es el juez de primera instancia, que tenga plena jurisdicción del lugar donde se encuentre la cosa objeto del interdicto, una solicitud que debe contener los requisitos de cualquier libelo de demanda. El querellante debe presentar conjuntamente con la solicitud la prueba del despojo. Esta prueba debe ser contundente y puede utilizarse cualquiera de los medios probatorios señalados por el legislador. Se debe constituir la garantía por el monto fijado por el tribunal para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar si se decreta la restitución. El tribunal, una vez cumplidos estos requisitos, dictará el decreto restitutorio. En caso de que el querellante no pudiese constituir la garantía, el juez puede acordar la medida de secuestro, siempre y cuando de las pruebas presentadas surja una presunción a favor del querellante. Esto quiere decir que si a juicio del juez no existe esta presunción, no está obligado a decretar el secuestro. En la sentencia que debe dictar el juez deberá ser pronunciamiento expreso sobre la garantía si lo declara con lugar, sobre la extinción de la misma, y en caso de que se declarare sin lugar el interdicto, ordenará la fijación de los daños y perjuicios mediante experticia complementaria del fallo. Y una vez fijados los daños, se procederá como si se tratara de una sentencia de cosa juzgada. El legislador ha querido subsanar y hacer expedito este procedimiento al establecer en el artículo 702 la posibilidad de ejecutar la garantía sin necesidad de interponer la acción correspondiente para ejecutarla. En cuanto al procedimiento, es el mismo establecido en el artículo del procedimiento de interdicto de amparo. Buenas, mi nombre es Libre Artigas y yo voy a exponer sobre el interdicto de posesión hereditaria. En el artículo 995 de nuestro Código Civil se establece que la posesión de los bienes del decujus pasa de derecho a la persona del heredero sin necesidad de una toma de posesión material. Y si alguno de estos fuera despojado por un tercero, se encontrarán por despojados de hecho. Y ellos podrán ejercer todas las acciones que se les competan. En el artículo 704 del Código de Procedimiento Civil se tipifica que cuando el heredero pide la restitución de la posesión hereditaria o el amparo de la misma, tiene que comprobar previamente su calidad de heredero y de un modo directo el hecho de que las cosas sobre que verse el interdicto pertenezcan al decujus antes de su muerte, bien sea por una posesión o por algún otro derecho que sea transmitido al heredero. Podemos decir entonces que si el heredero se encuentra perturbado o despojado de la posesión de derecho que ejerce sobre los bienes de la herencia,
desde la muerte del cujo, puede intentar las acciones de retenenda de posiciones para hacerse amparar o para que se restituya su posesión. En el Código Civil, en su artículo 781, se consagran los derechos para los poseedores en materia de sucesión, al establecer que la posesión continúa de derecho en el sucesor universal y en su única parte que el sucesor a título particular puede unir su propia posesión con la de su causante para invocar sus efectos y gozar de los mismos. Por lo tanto, se exige que se pruebe su condición de heredero y el hecho de que las cosas cuyas entregas se solicitan habían sido poseídas por el causante en el momento de su muerte, como propias. Los presupuestos requeridos para la protección interdictal de la posesión hereditaria son que se debe demostrar el querellante su calidad de heredero y, por segundo, que se debe demostrar el querellante y de modo directo el hecho de que la cosa objeto de interdicto era poseída por el de cujos o el causante al momento de su muerte o con algún derecho transmitible al heredero. Tanto el interdicto de amparo como el interdicto de despojo deben cumplirse con sus supuestos derechos o sus premisas. Tenemos en el artículo 706 del Código de Procedimiento Civil el derecho a ser oídos, que en todo caso, contra aquellos que obren estos decretos de interdicto, tienen derecho a ser oídos en un juicio ordinario. Tenemos la ampliación de la prueba, que es que si el juez tuviese una duda que no pudiese resolver en justicia, podrá solicitar que se amplíen las pruebas presentadas fijando los puntos que deben esclarecerse. De igual manera, el heredero puede oponerse a las mismas mediante el procedimiento de las apelaciones contra una sentencia definitiva. En el caso que exista uno o más llamados a heredar, si estos piden ambos el amparo de la cosa, el juez tomará decisión sobre quién tenga las condiciones más óptimas para quedarse con la cosa, para ser poseedor de la misma. En dado caso que ninguno de los dos llamados sujetos tenga las condiciones para que la cosa se mantenga y esta no presente alguna alteración, nombrará un tercero que se tenga las condiciones para ser depositario. En el caso de las servidumbres, si la cosa sobre la cual versa el interdicto fuese una servidumbre de acueducto, cloacas o algún otro derecho incorporal, el juez hará o mandará a practicar una inspección judicial con asistencia de especialistas o peritos para examinar si alguno de los fundos o ambos quedan expuestos a ruina o graves perjuicios. Según las pretensiones de las partes, dictarán medidas conducentes a aquellos daños que deberán cumplirse hasta la resolución definitiva del interdicto. En el caso también de las costas, en el artículo 708, en la sentencia definitiva se tiene que hacer un pronunciamiento expreso sobre las costas y se condenará en estas siempre a quien resulte perturbador o despojador. Y si la querella fuese declarada sin lugar, las costas las pagará el querellante, quien debe cumplir en todo caso con lo dispuesto en este código. En el caso de la prescripción o un interdicto en caso de violencia, que después de pasado un año fijado para intentar los interdictos, no podrá pedirse la restitución o el amparo, sino por el procedimiento ordinario. Pero si se dio a causa o mediante fuerza contra el poseedor, dicho lapso no comenzará a contarse sino a partir de donde cesó la violencia contra el mismo. Tenemos en el artículo 711 del Código de Procedimiento Civil la responsabilidad del juez, donde se establece que el juez, por abuso de su autoridad, será responsable de todos los perjuicios. Como un fin inmediato de la justicia, la ley sanciona la garantía de la posesión y contra todo abuso de autoridad por parte de los funcionarios judiciales los hace responsables de los perjuicios que causaren por la grave falta. Muchas gracias.